Bueno, regresamos y con el tema, ¿no? Estábamos hablando de los tiempos, de los horarios de trabajo en los sindicatos, pero bueno, cómo todo esto viene a buscar homogeneizar o acercar a la actividad laboral en México a nuestros vecinos y socios económicos, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, hablabas tú también de la necesidad de que todos los contratos colectivos se tengan que legitimizar y hay un trabajo que tradicionalmente no se hacía en los sindicatos, ¿no? O sí se hacía, pero no tan transparentemente, de la necesidad de legitimar el contrato colectivo y las dirigencias de los sindicatos. Entonces, platícame un poquito cómo es este proceso, porque no en todas las empresas se ha logrado hacer en forma adecuada. Y en algunas, como en la Ford de Guanajuato, se desconoció el contrato colectivo y a la dirigencia y tuvieron que hacer todo un trabajo nuevo. ¿Cómo funciona este mecanismo en el compromiso de la nueva ley laboral, ¿no? Sí, te decía, bueno, yo creo que esto tiene su origen en un capítulo especial del Tratado de Libre Comercio, en el que, de acuerdo a las cuestiones, yo las deduzco, han de recordar que cuando el presidente Trump hizo una de sus promesas de campaña fue llevarse a Estados Unidos a toda la industria, sobre todo automotriz, y comenzó a presionar tanto que la Ford, me parece que en San Luis, estado del norte, ya tenía sus instalaciones, incluso ya estaban hasta contratando personal sin que echaran a andar la empresa. Ya no se instaló por las promesas que hicieron con Trump de irse para allá. Pero al final no cumplió la promesa, no se fueron, no se llevó más que a esa industria que ni se había instalado aquí ni había producido. Entonces yo creo que se quedó así con la espinita, ¿no? Es decir, ¿cómo le hago para que esta industria se venga? Ah, pues allá no hay tanta transparencia en las cuestiones sindicales, lo deducían en forma equivocada porque siempre ha existido aquí. Y dijeron, bueno, pues vamos a ponerles condiciones. Y fue cuando se armó ese paquete, ese capítulo especial en el Tratado de Libre Comercio de la transparencia sindical y legitimación de los contratos colectivos de trabajo, de la libertad del trabajador a sindicalizarse o no. Y pusieron dentro de la reforma de la Ley Federal del Trabajo del 2019 que los contratos tendrían que legitimarse. ¿Qué es esto? Someterse a la decisión de los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo para ver si están de acuerdo con él. Mi pregunta es, ¿esta información normalmente no era del conocimiento de todos los trabajadores? De algunos, porque efectivamente yo creo que existían contratos de protección, porque en lo particular nosotros siempre hacemos comisiones de revisión de contrato colectivo o de tabulador de salario. Por lo tanto, pues siempre lo conocían, porque siempre lo tenían a la vista. Pero en muchos de los casos no. Simplemente revisaban, los presentaban y sin que los trabajadores pudieran Opinar. conocer el contenido, pues así se iba llevando. Pero con esta legitimación, ¿qué es el proceso? ¿Cómo se señala? Tienes que solicitar y dar a conocer al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que vas a legitimar el contrato colectivo de trabajo. Ellos te dan una serie de lineamientos, entre ellos la convocatoria y la boleta, el formato de boleta por la que vas a legitimar el contrato colectivo de trabajo. También te condiciona que le debes entregar a cada trabajador un ejemplar del contenido del contrato colectivo de trabajo para que lo pueda ver, leer y posteriormente llevar la elección. Es la votación de consulta, perdón. Es, es prácticamente una elección como nosotros tradicionalmente la conocemos de representantes populares. La haces mediante boletas, mediante lista, mediante urna, eh, en forma personal, libre, directa y secreta. ¿Qué es esto de que a cada trabajador que acude, que previamente ya se dio a conocer porque se publicó la lista junto con la convocatoria que el centro te mandó y que ellos ya saben quiénes van a votar y en base a esa lista los vas pasando y se van identificando al pasar, tú le das su boleta, lo identificas y te firma de recibo de la boleta, va a marcar su boleta a la mampara y a depositarlo en la urna transparente. Y al final, previo que se ha formado una comisión encargada de la consulta, hace el escrutinio de los votos y está sí o no. Si estás de acuerdo con el contrato, bueno, marcarás en el sí. Si no estás de acuerdo con el contenido del contrato, votarás por el no. Por eso lo que tú me decías, en el norte, en Covila, en la automotriz está, dijeron que no y se desconoció el contrato.
Aunque todo tiene sus consecuencias, ¿eh? Creo que es la forma más incorrecta de terminar un contrato, porque los trabajadores sufren perjuicio. Y te lo voy a explicar. Hay otro tipo de procedimientos que se llama titularidad, que lo hicieron en la Nissan de Aguascalientes, la CATEM. En vez de esperar a que legitimaran y decir, como no hay legitimación, ahora sí voy a presentar mi solicitud para que a mí me firmen el contrato colectivo de trabajo con el 30% de los trabajadores, ellos buscaron la titularidad y con eso le dieron continuidad al contrato. Lo siguieron revisando. Cada año los salarios y cada 2 años el clausulado y salario. Cuando no legitimas tu contrato colectivo de trabajo, el contrato O sea, se sigue. legitima ante la Junta No, local, no, no, ante el no, no, gobierno no, no. federal. Esa es la junta, las juntas ya desaparecieron. Ya Después de la desapareció. reforma del 21, las juntas locales desaparecen. Podrás decirme, oye, pero todavía están. Sí, pero solamente están Están conociendo de lo terminando que lo que ya tenían, de venían lo que venían. pendiente. Después del 3 de noviembre del 21, ya no recibieron nada y se instalaron los tribunales laborales, se Ok. judicializa el procedimiento. Entonces, eso es en la cuestión local de individual. En la cuestión colectiva se abre un centro federal de conciliación y registro laboral, Ok. que es el El que responsable de validar centralmente todo esto. lleva todo eso, todas las cuestiones colectivas, titularidades, registros de contratos, revisiones contractuales, porque también es otra característica. Las revisiones salariales y contractuales tienen una característica muy propia. Por ejemplo, las revisiones salariales no necesitas someterla a la decisión de los trabajadores, pero la revisión contractual sí. Tienes que hacer de nuevo otra consulta, aparte de la que ya hiciste de la legitimación. Cada 2 años tienes que someter nuevamente a la decisión de los trabajadores si están de acuerdo con esa revisión que tú hiciste, sindicato, Y de ese antes lo convenio. hacía simplemente la dirigencia o el responsable sindical o esa comisión que tenían Ujú, y ya ujú, no ujú. lo sometían No lo a una sometían. consulta. Hoy, por ley, hay que Hay someterlo que a someterlo. consulta. Hay que someterlo. Fíjate cómo ha venido Evolucionando. democratizándose, evolucionando, pero también complicándose, ¿no? La verdad es que hay cosas que difícilmente se vuelven operativamente complejas, ¿no? Complejas, complejas. Sí, sí, mira, por ejemplo, algo de lo que tú tienes. Bueno, déjame explicar también de que dices, bueno, ¿y cómo saben que lo hacen en forma transparente y correcta y apegado a la reforma? Porque el centro te manda un visor o alguien que es encargado de vigilar ese procedimiento por parte de ellos, quien levanta un acta también. Y después de que tú hiciste todo ese procedimiento, que lo haces a través de plataforma, toda la evidencia de todo el procedimiento lo tienes que subir a esa Ahí plataforma está ya la para que tecnología, ¿no? ellos, Para ahí está la llevar industria seguimiento. 4.0, para que ellos puedan darte una constancia de legitimación una vez que subí todo esto. Además del reporte y del acta que levanta El visor. el visor de parte de ellos, que va a vigilar el proceso. ¿Cómo se hace? Las actas, fotografías en las que conste que una urna, una mampara, que La garantice participación de la los participación, que trabajadores. garantice la votación libre, directa y secreta, personal. Todo eso es evidencia y la envías. Y ya con eso, pues te mandan tu constancia de legitimación de contrato y o constancia de aprobación, de revisión del contrato colectivo de trabajo. Es algo bien interesante que mira, aquí la verdad es que nosotros, aquí en el Estado, nuestro despacho y la federación, es la que más hemos llevado y Bueno, nos sin duda hemos hecho. la CTM tiene afiliados a un número muy importante de sindicatos en el estado de Morelos, ¿no? De todo tipo, Sí, ¿no? Y obviamente sigue siendo una central obrera, pues quizás la más numerosa en número de agremiados o de afiliados del estado, sí, ¿no? sí, 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 creo que Obviamente concentramos a la mayor también cantidad. se ha ampliado la competencia, hay otras organizaciones, también las respetamos, pero bueno, finalmente aquí lo importante es que los trabajadores tengan respuestas, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y obviamente sean más productivos para bien del Estado y para bien de todas las familias morelenses, ¿no? Sí, Otilio, aunque te diré, mira, de verdad que los que me escuchen y que conozcan del sindicalismo sabrán que por muy buenas prestaciones que tengas en los contratos, por muy buenos salarios que tengas en los contratos, siempre vas a tener a gente inconforme, ¿eh? Siempre, siempre.
Nunca tienes al 100% ¿Y de la gente. a qué se debe esto? ¿A qué esa inconformidad? ¿No están a gusto con su trabajo? ¿Sus aspiraciones no están siendo, encontrando respuesta? ¿Qué pasa? No, no, yo le atribuyo que es un hecho natural del ser humano, ¿no? Si ahorita tienes 100, por decir algo, ganas 100, pero tienes estos satisfactores, ese 100 te permite tener otro y que quizá ya no alcances para aquel y quieres llegar a él. Entonces es natural que quieras ganar más porque tener el otro satisfactor. Sí, bueno, Yo bueno, digo que es una regla natural del ser humano. el tratar de mejorar o de tener más o generar mejores condiciones siempre creo que es parte del aliciente que te permite seguir empujando. Sí, Yo sí. siempre he dicho que es la aspiración de los ciudadanos o de las personas las que mueven los proyectos, Ujú. ¿no? Sin embargo, bueno, esa aspiración se tiene que convertir en acción o en trabajo en busca de ese objetivo, no en una frustración o en un malestar, Sí, mira, lo ¿no? importante de todo esto es que todo deriva de una cultura de trabajo, de una cultura ciudadana, de una cultura personal y de familia. A veces los trabajadores, como tú dices, yo también estoy de acuerdo en que pues, esa aspiración de crecer y ser más, pues debe existir en todos, pero también debes tener la cultura hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque no puedes estirar la liga tanto que puedas romperla y pues, acabar con una fuente de empleo, ¿no? Todos hemos tratado de inculcar a la gente, decir, oigan, sí, peleemos lo más que podamos y hasta donde ustedes crean que es lo posible, porque ustedes son los que producen, saben, conocen a las empresas, saben hasta dónde pueden ser, pero no ir más allá, que nos vaya a poner en Y, riesgo un cierre y de ahorita que fuente de empleo. comentas esto, me viene a la memoria muchas cosas, ¿no? El, el sindicalismo en Morelos siempre fue un sindicalismo bastante radical y eso, pues obviamente durante muchos años generó una condición difícil que hasta la fecha todavía en algunos casos se da de que los inversionistas piensan que en Morelos es muy conflictivo. Yo debo reconocer el trabajo de muchos sindicalistas como Tito Barrera, como Manuel Montalvo, de los dos personajes de la vida política y laboral de Morelos, que sin duda generaron o trabajaron durante muchos años y lograron sembrar la semilla de que el sindicalismo en Morelos debería ser algo propositivo, inclusivo, moderado, que permitiera que Mediador. mediador, que la industria se posicionara en Morelos. Sin embargo, todavía quedan por ahí algunos resquemores de este sindicalismo radical, anarquista inclusive, que generó que en algunos casos muchas empresas se fueran de Morelos y generaran un ambiente no propicio para la inversión. La verdad es que platícanos un poquito, tú que has estado inmerso en ese proceso y que te tocó vivir esto que te estoy platicando, los finales del radicalismo y el inicio de la conciliación, y que tú eres producto de todo esto que estoy platicando. Cómo se da este proceso en Morelos y hacia dónde vamos? Ok, mira, tocas un tema bien interesante porque efectivamente muchos empresarios todavía siguen conservando algunos, no, Morelos lo tiene estigmatizado, decir, no, Morelos es un pionero del sindicalismo radical. Y bueno, efectivamente, fíjate que hace muchos años a mí todavía me tocó donde la posición en las revisiones era empresa contra sindicato, sindicato contra empresa, y a ver quién demostraba más poderío en las cuestiones de las negociaciones. No, realmente no ibas a negociar, ibas a demostrar el poderío uno y otro. Y eso iba yo creo que en contra de los beneficios del trabajador, ¿no? Porque a veces la empresa creo que podía dar más y se atrincheraba porque decía, no, si suelto esto me van a pedir más. Y el Y sindicato en la podía ser misma, ejemplo para otros. exacto, y el sindicato al revés, no, 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 si no le pido hasta acá me va a querer dar acá. Entonces, esa diferencia que se tenía de no acercarse provocó mucho dinero y la fama de Morelos. Posteriormente esto fue avanzando y ya dijeron, oye, espérate, no podemos estar así, necesitamos ya cambiar nuestra cultura, volvemos a lo mismo, lo que decía, vamos a hacer una nueva cultura de la relación laboral. ¿Ves? ¿Te acuerdas? Hace poco decían la nueva cultura laboral, la productividad. Y todo ello fue generando un esquema que nos permitió cambiar y ahora en la actualidad ya no es empresa contra sindicato, sindicato contra empresa, ahora es empresa y sindicato en pro de los trabajadores y en pro de la producción y en pro de la inversión.
pero no surge un enemigo en común, que siempre ha sido, que siempre ha sido el mercado. Ahora, los empresarios, los trabajadores y los sindicatos, vamos contra nuestro enemigo común, que es el mercado. O sea, ¿la competencia o el mercado en sí? Yo creo que bueno, el mercado es parte de la competencia, ¿no? Porque pues entras al mercado, pues estás en el estira y afloja de todo, ¿no? De la competencia. Pero el mercado, ¿cómo colocar mi producto y que tenga aceptación, venta para generar riqueza? A ver, tú hablas de que hoy están los empresarios, los sindicatos, los trabajadores en pos de trabajar juntos para hacerle frente a los retos que te da el mercado, que al final de cuentas es ahí donde está el dinero, donde está el negocio. Sí. El asunto es el planteamiento que hacen hoy los sindicalistas morelenses es demagogia o es real, porque en algunos casos pareciera que los sindicatos nada más ven para su santo. No, no, mira, el mejor ejemplo es de que Morelos ya tiene un buen rato que no tiene huelgas. Y no quiere decir que porque los sindicatos estén solapando las decisiones de los empresarios, O no. sea, ¿esto de las huelgas es un buen trabajo del gobierno o es un buen trabajo de comunicación de los empleadores y de los trabajadores? De verdad, con todo respeto, yo no quiero ser peyorativo ni que se sientan ofendidos nuestros amigos del gobierno, pero creo que ha sido más de los empresarios y de los sindicatos. Ese buen entendimiento y ese acercamiento que hemos tenido, ¿no? Creo que nos ha permitido, claro, con su participación del gobierno, ¿no? Pero creo que la conciencia y esa nueva cultura, vuelvo a eso, de los sindicatos con las empresas, nos ha ayudado mucho en eso. Ok, bueno, yo te agradezco mucho la plática que hemos tenido el día de hoy. Creo que esta plática puede dar para mucho más. Sin embargo, bueno, yo me quedo con el planteamiento de la necesidad de prevenir lo que viene, de ver a futuro lo que viene y que es importante la creación de estos centros de capacitación permanente para hacerle frente al reto de la industria 4.0, ¿no? Que el trabajo laboral en Morelos hoy está en calma, gracias al trabajo que hacen los trabajadores y los empresarios, con la parte que le toca al gobierno Y a los y a sindicatos. los sindicatos, obviamente. Yo agradezco mucho esta posibilidad. Quiero agradecer mucho a la Universidad de México de Educación a Distancia por prestarnos estas instalaciones y darnos la oportunidad de grabar aquí con ellos. A su rector, don Jesús Castañeda, muchas gracias. A ti, Fidel Miranda, agradecerte mucho tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia y que ojalá pronto podamos tener otra plática sobre el tema del sindicalismo en Morelos y a profundizar un poquito más en hacia dónde vamos y cuáles son las perspectivas. Y agradecerles a todos ustedes su atención y recordarles que estamos en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok como Punto de Encuentro CST. Ahí estamos a sus órdenes y muchas gracias. Agradezco mucho al productor y a todos ustedes el hecho de escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Tilio, por invitarme a este tan exitoso programa. No, gracias a ti.